Buenas tardes, estamos acá en el Colegio de Escribanos, en esta forma virtual, reunidos con funcionarios de la AFIP para hablar de un tema de mucha actualidad y interesante en este momento, que es el régimen de regularización de obligaciones tributarias de la seguridad social, aduaneras y con la modificación de la última ley, la 27562. Para ello han sido convocados los funcionarios de AFIP, profesionales contadores, Sergio Arriba, Diego Ferrero y Eugenio Muro, con quien vamos a contar en esta reunión a los efectos de ponernos al día acerca de lo que es esta moratoria, de cómo los escribanos podrán contar con ella, ya sea para financiar algunas deudas que no hayan sido presentadas en la anterior moratoria, como así la nueva refinanciación a través de cuotas que tengan caída o alguna de las deudas ingresadas en las moratorias anteriores. Agradecemos desde ya, digamos, el prestar este servicio a la comunidad de los escribanos y estamos a disposición para todas las preguntas que quieran hacer en la siguiente forma. Si ellos la pueden dejar, que la pregunta sea realizada en el mismo momento en que van disertando, lo pedimos por chat y luego el contador Ferrero o el que no esté disertando lo va a aceptar. Y si no, serán respondidas al final. Todas las preguntas a través del chat. Comenzamos a escuchar a los disertantes, agradeciendo desde ya su predisposición de ponernos al día de esta nueva normativa. Quedamos a disposición de ustedes, Diego Ferrero, para que presente. Bueno, muchas gracias. No sé cuál de los dos comienza. Muchas gracias. Quien les habla en este momento, Diego Ferrero. También en esta disertación está, como bien lo anticipaba Yopia, el contador Muri arriba. Indistintamente vamos a ir interactuando. Yo voy a iniciar, digamos, con la presentación. Y básicamente hoy el tema es este tema... Permítame un minuto, nada más. Bueno, queremos agradecer a la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos haber puesto a disposición este medio para que se dé a conocer este importante régimen que puede ser de utilidad para los escribanos. Perdón. Gracias. Por favor. Y agradecemos nosotros también la posibilidad de llegar a los matriculados, en este caso, con esta temática del régimen de regularización de obligaciones. Obviamente nosotros no pretendemos que los matriculados se autogestionen el plan, pero sí básicamente que tengan un conocimiento acerca de las características generales del mismo y los beneficios que en definitiva el régimen ofrece, ¿no? Vamos a decir lo siguiente, esta ley no es nueva, esta ley 27541 ya fue publicada en el Boletín Oficial el 23 de diciembre del año pasado, y en la misma ley se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. En ese marco de esta emergencia se dispone un régimen de regularización de obligaciones. ¿Qué ha pasado? Bueno, originariamente el régimen estaba acotado a micro, pequeñas y medianas empresas. La ley 27.562 amplía este universo de contribuyentes y además extiende el plazo de las obligaciones que pueden incluirse en el régimen de regularización. Bien, yo ahora lo que voy a hacer es compartir con ustedes una presentación y después la va a continuar el contador arriba. Si me esperan un segundo. Bien. En este caso, ahí ustedes ya pueden estar viendo las obligaciones que están incluidas en el régimen, que son las
vencidas al 31 de julio del 2020. Cuando hablamos de obligaciones, estamos hablando de tributos y obligaciones de la seguridad social, incluidos los aduaneros también, cuando hablamos de tributos, y esto alcanza también a las deudas que se tuvieran en discusión administrativa, con algún procedimiento administrativo o en instancia judicial. Esto lo remarco porque está previsto en el artículo 9 de la norma, y en este caso ingresar al régimen implica la renuncia incondicional a cualquier acción o reclamo posterior, digamos, ¿no? Es el reconocimiento de la deuda ante la administración. Lo que hay que considerar en este caso entonces es que si alguno tuviera alguna deuda que está en una instancia de fiscalización o en discusión, obviamente también entra dentro de la posibilidad de regularización. Y fíjense que el periodo entonces hasta el cual se pueden incorporar las obligaciones vencidas es hasta el 31 de julio del 2020. En el texto original, las obligaciones que podían incluirse eran las vencidas hasta el 30 de noviembre del 2019. Después hubo, con motivo de la pandemia y las restricciones tanto económicas como de aislamiento, motivaron que el Ejecutivo fuera prorrogando paulatinamente, digamos, los plazos de vencimiento original de la adhesión, no así de las obligaciones que podían regularizarse. Es decir, el periodo de adhesión hoy está abierto hasta el 31 de octubre del 2020 y originariamente el vencimiento era el 30 de abril, pero les decía, con motivo del aislamiento y las medidas, digamos, sanitarias dispuestas, los vencimientos se fueron prorrogando hasta el 30 de junio, luego 31 de julio y luego 31 de agosto del año en curso, pero con el régimen anterior. Este régimen tiene algunas características distintas con respecto al original, y ahora vamos a pasar a verlas entonces un poquito más detalladamente. ¿Quiénes pueden incluirse en el régimen? Bueno, y acá básicamente hablamos de micro, pequeñas y medianas empresas como en el régimen original. En el régimen original también se permitía la incorporación de estas pequeñas en carácter de condicional. ¿Qué quiere decir esto de carácter de condicional? Podría ser que el sujeto encajara en la definición de una pequeña o mediana empresa, pero que no hubiera gestionado el certificado correspondiente. En ese caso, podía hacer la adhesión de manera condicional hasta tanto obtuviera ese certificado. Y también las entidades civiles sin fines de lucro. En esos tres primeros que están allí en la placa, no tenemos diferencia con el régimen original. Sí, la novedad sería que ahora también se permite la incorporación de personas humanas y asociaciones indivisas, llámense pequeños contribuyentes, como dice allí el cartel, y también otros sujetos que pudieran no cumplir con estos requisitos que estamos enunciando previamente, es decir, que no se trata de una pequeña y mediana empresa, no se trata de una entidad civil sin fines de lucro y no es un pequeño contribuyente. En esos casos, estamos hablando que podríamos estarnos refiriendo a personas humanas o jurídicas que no cumplen con estos requisitos y que además tienen activos financieros en el exterior. Esas personas humanas y jurídicas que tienen activos financieros en el exterior, que no encuadran en las definiciones anteriores, en principio no pueden entrar en el régimen. Pero si hacen la repatriación de activos financieros, se los deja ingresar. Después lo vamos a ver un poquito más en detalle a este tema. Tampoco los quiero marear mucho con esto. ¿Cómo se gestiona la inscripción como pequeña y mediana empresa? Esto se hace a través de la página de la AFIP, a través de un servicio con clave fiscal, pero la autoridad de aplicación o la que acepta o deniega la inscripción es la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. Todo esto está en una resolución 220 del 2019 y incluso hay definiciones en cuanto a volumen de ventas o prestaciones de servicios que hay que respetar para encuadrar en la definición de pequeño o mediano contribuyente. Bien.
Con respecto a, no sé si este tema les será de utilidad o de interés a todos, pero lo voy a mencionar rápidamente. Con respecto a esto que yo les comentaba, que determinados sujetos que no reúnen las condiciones de pequeños o micro, pequeño y mediana empresa conforme lo dispone esta nueva norma, y tienen activos financieros en el exterior, hay que hacer esta repatriación. ¿Qué implica una repatriación? Bueno, es hasta el 30% del capital que se tiene en el exterior. ¿Y qué sería ese capital que se tiene en el exterior? Puede ser moneda extranjera en entidades bancarias o financieras o similares del exterior, participaciones societarias, instrumentos financieros que se pudieran tener, inclusive acá encontramos certificados de depósito de acciones o cuotas partes de fondos comunes de inversión, todo esto en el exterior. Entonces, esos serían los activos financieros que se definen en el exterior, y la repatriación implica al menos un 30% de esos valores ingresarlos al país. ¿Cómo se hace? Puede ser ingresarlo y liquidarlo a través del mercado único y libre de cambios, o bien depositarlos en una entidad financiera de las que están reguladas por la Ley de Entidades Financieras, Ley 21.526. Bueno, no voy a entrar en más detalles con respecto a eso, pero digamos, para que ustedes lo tengan en cuenta, si no encuadro en las definiciones de pequeño y pudiera entrar, pero tengo activos en el exterior, tengo que hacer la repatriación como requisito para la adhesión. Y la otra cuestión es en este punto, donde me refería a las personas y sucesiones humanas y sucesiones indivisas que caracterizan como pequeños contribuyentes. La norma aquí hace una definición de pequeño. En este caso la norma reglamentaria es la resolución 4816 de la AFIP, y en el artículo 4 nos dice que son aquellos que no han tenido ingresos en el 2019 superiores a 1.726.599 pesos con 88 centavos. Ese sería, digamos, el parámetro de ingresos máximos que pudiera tener, con alguna configuración en cuanto a si es monotributista o es inscripto en ganancias o en bienes personales. Hay una serie de combinaciones allí para establecer si uno entra o no en la definición de pequeño a los efectos de este régimen de regularización. ¿Cuáles son los beneficios? Que esto es un poco lo que más interesa por allí a los necesitados, digamos, de alguna ayuda por parte del Estado, ¿no? En cuanto a un plan o condonación de sanciones. En primer lugar, acá se mencionan las multas y sanciones no firmes a la fecha del acogimiento, con la posibilidad de ser condonadas. Esto tiene una serie de requisitos que vamos a ver en la placa siguiente. Luego tenemos la condonación de los intereses resarcitorios o punitorios en un 100%, en este caso de las obligaciones como trabajador autónomo. Tenemos también intereses resarcitorios o punitorios correspondientes al capital cancelado antes del 26 de agosto del 2020. Es decir, que si yo hubiera pagado el capital y no los intereses, esos intereses quedan automáticamente condonados siempre y cuando el capital hubiera sido, como bien lo remarca aquí la placa, antes del 26 de agosto. Ahora, ¿qué pasa si lo hago después? Bueno, pasaríamos a la situación que está descrita aquí en la parte derecha de la presentación, y la condonación allí es no total sino parcial. Se van a condonar los intereses con una serie de porcentajes de acuerdo al periodo que se trata. Si se tratan de obligaciones del periodo fiscal 2018 y obligaciones vencidas hasta el 31 de julio del 2020, que es la fecha de corte de las obligaciones que se pueden incluir en el régimen, todo lo que exceda el 10% de ese capital adeudado en materia de intereses queda condonado. Quiere decir que entonces el sujeto quedó obligado a pagar el 10% de los intereses y el 90% restante queda en el beneficio de condonación. Si se trata de periodos 2016 y 2017, lo que exceda del 25% es la condonación. 2014 y 2015, lo que exceda del 50%, y 2013 y anteriores, lo que exceda del 75%. Es decir, que es una tabla, si se quiere,
inversa, la condonación sería el monto excedente. Bien. También aquí se habla de los intereses de anticipos, pero esto por cuestiones de brevedad lo voy a pasar. ¿Qué se entiende por multas firmes? Porque fíjense que acá la condonación es para las multas y sanciones no firmes a la fecha del acogimiento. Son firmes, son aquellas que están consentidas o están ejecutoriadas a la fecha de acogimiento del plan o vigencia de la ley. Es decir, en la medida que la deuda se mantenga en discusión administrativa o judicial, digamos, la misma no sería firme. Si la multa se ha vencido el plazo para recurrirla y no se ha hecho absolutamente nada en esa materia, la multa podría haber quedado firme y con lo cual ya no entraría en el beneficio de condonación. Como les decía, en esta placa que viene, aquí están las situaciones en las cuales, o los requisitos que impone la norma para que la multa quede condonada. Si se trata de una sanción o una multa formal, vamos a decir por falta de una presentación de una declaración jurada, un incumplimiento de un requerimiento o un incumplimiento de las normas de facturación y registración, el requisito es, obviamente, que no esté ni firme ni abonada, que la infracción haya sido cometida hasta el 31 de julio del 2020 y que se haya cumplido esa obligación formal omitida. Es decir, si no cumplí el requerimiento en tiempo y forma, yo podría ahora responder ese requerimiento o la situación que fuera, ¿no? Es un ejemplo que simplemente les he dado. Pero puede ocurrir que el caso no tenga subsanación. No ha emitido en tiempo y forma un comprobante en el plazo que me dice la norma. No podría volver en el tiempo atrás para emitir nuevamente el comprobante. Entonces, esa situación queda condonada de oficio. Es insusceptible de ser subsanado. Ahora bien, si se trata de multas formales, era el caso que recién mencionamos. Ahora, si son sustanciales, es decir, nos referimos a multas que tienen graduación ya de carácter económico, por ejemplo, por omisión de tributos, también lo que se pide es que no estén ni firmes ni abonadas para gozar del beneficio de la condonación, que también hayan sido devengadas hasta el 31 de julio del 2020. Y aquí la situación es la siguiente. Hay que pagar la obligación principal, es decir, el capital que se ha omitido, o bien puede haberse pagado antes del 26 de agosto del 2020, o bien puede regularizarse esa obligación mediante la presentación al régimen de, ya sea cancelando de contado con algún plan de facilidad de pago o por compensación, como después vamos a ver. En definitiva, entonces, tratándose de obligaciones materiales, lo que importa acá es que no esté firme y que yo cancele la obligación principal, en este caso el capital a deuda. Bien. La otra cuestión. ¿Cuáles son las obligaciones de los agentes de retención y percepción que pueden entonces quedar liberados? Cualquier agente de retención y percepción que hubiera omitido actuar como tal, o bien que habiendo retenido o percibido un tributo o un concepto que se le hubiera indicado, no lo deposita en su debido tiempo, queda liberado de las sanciones que pudieran haberle correspondido en la medida que regularice a través de este régimen. Esto está contenido en el artículo 14 de la norma y también tiene el mismo beneficio de suspensión y extinción de la acción penal, porque podría haber ocurrido que el monto a retener hubiera sido, o el monto retenido y no depositado sea lo suficientemente importante como para encuadrar en la ley penal tributaria. Bueno, en el caso de regularizar a través del régimen, también se extingue o se suspende en esta progresión. Primero se suspende cuando ingresa al régimen y se extingue la acción penal cuando cancela totalmente la obligación. Bien. Y ahora
cuáles serían las obligaciones que no se pueden regularizar en este régimen. Son las cuotas con destino a las aseguradoras de riesgo de trabajo. Todo esto está contenido en el artículo 3º de la norma reglamentaria de AFIP, la resolución 4816. Los aportes y contribuciones con destino al Sistema Nacional de Obras Sociales, aportes y contribuciones con destino al régimen especial de la Seguridad Social para empleados del servicio doméstico y trabajadores de casas particulares, cuotas correspondientes a seguro de vida obligatorio, aportes y contribuciones con destino a Renatre o Renatea, anticipos y pagos a cuenta, excepto los mencionados en el artículo 26 de la Resolución General, que en este caso son anticipos que hubieran vencido hasta el 31 de julio, en tanto no se haya presentado la declaración jurada o no haya vencido la declaración jurada, lo que fuera posterior. O sea que esto también está acotado, la posibilidad de regularización de anticipos. Cotizaciones fijas de empleados de monotributistas. Diego. Esto es algo un poco más antiguo. Sí. Diego, ahí es importante que para los escribanos más que todo, que tengan todos los regímenes presentados hasta el 31 del 10, con eso liberan, tienen las condonaciones por todas las multas. Ellos tienen varios regímenes, el CITI, el CITI escribano, el SICORE, entonces sería oportuno recalcárselos. Así es. Como veíamos en la placa anterior, los regímenes de retención y percepción generan obligaciones que en caso de incumplimientos generan sanciones, pero estas sanciones quedan liberadas en la medida que uno regularice la situación. Regularizar implicaría, si retuve y no deposité, depositar lo que se retuvo, y si omití actuar como agente de retención, es tal vez un poco más complicado generar, digamos, la retención y el ingreso correspondiente, ¿no? Por supuesto, con las presentaciones de los aplicativos correspondientes. De todas formas, una cosita, perdón. Ahí sí, también si el sujeto pasivo de retención se hubiera autorretenido, recordemos que libera la agente de retención, ¿eh? Exactamente. Perdón que... No, es correcto. Siempre está esa posibilidad, digamos, el régimen retentivo no libera tampoco en un 100% al sujeto pasible de la retención, y si el sujeto que debería haber sufrido la retención no se la hicieron, vamos a decirlo así, en términos concretos, en la mayoría de los regímenes está obligado a subsanarlo, digamos, y a ingresar y a autorretenerse. Si eso pasó, liberaría a la agente de retención, en este caso, de las sanciones por su incumplimiento. Acá también se habla de obligaciones que no pueden regularizarse, y habla de incluidas en planes de facilidades de pago caducos presentados en el marco del régimen de regularización normado por esta resolución 4816. ¿Qué es lo que busca esto? Que si yo regularizo por este régimen, no deje caer el plan y después vuelva a presentar uno igual o distinto por una caducidad. Como están las fechas ahora, esto es bastante poco probable, digamos. Puede darse, pero digamos, en el marco que tenemos de plazo para incluir las obligaciones, en este momento ya es una hipótesis poco probable. Tenemos también las obligaciones correspondientes a los periodos que fueron considerados para la obtención de contribuyente cumplidor, y acá voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué es esto de cumplidor? Ya en otra norma, con anterioridad, el legislador, digamos, quiso hacer una suerte de compensación con aquellos que están cumpliendo regularmente con sus obligaciones, tanto presentando las declaraciones juradas como cumpliendo con los pagos. Bueno, esto no estaba en el régimen original de la 27.4, perdón, ya estoy volado con los números, la 27.541, pero sí en esta reforma de la 27.562 se incorpora una serie de beneficios para contribuyentes cumplidores.
Esto está contenido en el artículo 17. En resumidas cuentas, y para no consumir mucho tiempo ahora en la presentación, les digo que los beneficios se tratan de, en el caso de monotributistas, se le libera de una determinada cantidad de cuotas, una bonificación en la parte del impuesto integrado, de acuerdo a su categoría es la cantidad de cuotas que se le van a liberar. Y en el caso de sujetos que estén inscritos en el impuesto a las ganancias, puede ser que tenga un incremento, en el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, en lo que es la deducción de la ganancia no imponible, o bien tratándose de micro y pequeñas empresas que tengan la posibilidad de hacer una suerte de amortización acelerada. Bueno, estos son beneficios para ¿quiénes? Para aquellos que desde enero del 2017 y hasta el 26 de agosto han cumplido regularmente con sus obligaciones, es decir, que han presentado las declaraciones juradas y han hecho los pagos correspondientes. Vuelvo entonces a la placa y nos quedaban acá como exclusiones, intereses, multas y demás accesorios relacionados con estos conceptos excluidos, y los sujetos que resultan excluidos por la ley, que en general los excluidos por la ley son los de siempre. Acá hablamos de los que están declarados en estado de quiebra, sin continuidad de la explotación, condenados por leyes penales, tributarias o aduaneras, siempre con sentencia firme antes del 26 de agosto, que es la fecha de publicación de esta modificación, y también los condenados por delitos dolosos con conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias. Eso en términos generales. ¿Cuáles son los requisitos para la adhesión? Bueno, como nosotros dijimos al principio, tenemos un núcleo que se trata de MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, que van a tener algún beneficio diferencial con respecto a los restantes. El beneficio va a estar dado en la cantidad de cuotas. Pero para tener ese beneficio adicional, obviamente tengo que acreditar que soy MIPYME, es decir, tengo que haber cumplido con el trámite de inscripción y tener el certificado correspondiente. Entonces el requisito para la adhesión es tener el certificado vigente. Si no lo tuviera certificado, puede ser que lo hubiera gestionado la inscripción y no ha sido resuelta aún. En ese caso puedo hacer una adhesión en carácter de condicional. Ese certificado entonces aún no lo tengo disponible. Pero puedo adherirme como si fuera una MIPYME condicional a tener ese certificado. Pero esa condición, digamos, se tiene que cumplir el 31 de octubre. Si no llego con los plazos, no me acreditan la inscripción como MIPYME, puedo reformular el plan y pasar, digamos, a un contribuyente del régimen, digamos, sin este beneficio que tienen los pequeños y medianos. La otra cuestión, los demás sujetos que dijimos que por exclusión no eran ni pequeños contribuyentes de acuerdo a la norma, no eran ni micro, ni pequeña, ni mediana empresa, y además tenían fondos en el exterior, tienen que hacer la repatriación. Ese es un requisito también para poder acceder al beneficio. Y las entidades sin fines de lucro, que están enunciadas tanto en el régimen anterior como en el nuevo, se han definido cuáles son los códigos por parte de la administración que habilitan, digamos, ser una entidad civil sin fines de lucro. Están inscritos en la AFIP con algunos de estos códigos que ustedes ven allí en pantalla. Para todos lo que es común es que tienen que tener las declaraciones juradas presentadas, declaración de una clave bancaria única a través del sistema de AFIP y un domicilio fiscal electrónico constituido. Por último, antes de dejarle la posta al contador arriba, en cuanto a los planes, ¿cuáles son los procedimientos para adhesión? O sea, acá lo que ha tenido en cuenta la administración siempre es que, si se quiere, una suerte de formalismo. No basta con ir a pagar la totalidad de lo adeudado y decir, yo con esto cumplí y tengo el beneficio. No, para que la administración conozca que se ha adherido al régimen, hay que hacerlo a través de alguno de estos canales que están aquí habilitados. Primero podría hacerlo a través de un sistema de compensación. Esas compensaciones de saldo de libre disponibilidad que estén exteriorizados en los sistemas de la administración, pueden ser compensados entonces, esos saldos de libre disponibilidad, a través del sistema de cuentas tributarias
o del sistema solicitud de disposición de créditos aduaneros. Ingresar a través de esta vía sería una forma de acceder a los beneficios por compensación. Y la otra forma de acceder a los beneficios es a través de la conciliación al contado mediante planes de pagos. Pero para eso tengo que usar la aplicación Mis Facilidades, aun cuando vaya a pagar de contado. Este requisito no corre para quienes hubieran pagado con anterioridad a la vigencia del régimen. Es decir, antes del 26 de agosto, un sujeto canceló en forma total de la obligación adeudada. Ese sujeto, a pesar de no cumplir con estos parámetros, goza entonces del beneficio que propone el régimen de regularización. Perdón. Y por último, si hay alguna cuestión que implique la anulación del plan, vamos a suponer que me equivoqué y quería incorporar otras obligaciones. Bueno, la posibilidad siempre, hay varias posibilidades, ¿no es cierto? Incluso hasta la posibilidad de hacer varias presentaciones. Pero si debiera recurrir a esta alternativa de la anulación del plan, se hace a través de presentaciones digitales hasta el 28 de octubre, y digamos, la penalidad que se tiene por este uso, digamos, de esta cuestión de la anulación, es si hay que hacer un pago a cuenta para acceder a los beneficios del plan, ese pago a cuenta que se hubiera hecho en el plan que se anula no se puede reimputar. O sea que no se puede reimputar un nuevo plan, se puede reimputar a otra obligación. Pero si tengo que hacer un nuevo plan, debería hacer nuevamente un pago a cuenta. Esa sería la penalidad si se quiere. Bueno, no sé, Eugenio, si vos has podido relevar alguna inquietud hasta el momento que hubiera habido en el canal del chat. Sí, acá tengo, por ejemplo, no sé si quieren que la comente ahora. Básicamente acá me pregunta, dice, el caso de un escribano que no es pyme, dice, porque, por lo que entendí yo, porque tiene un campo, ¿no es cierto? No puede ser pyme. Si en su caso tiene que hacer repatriación, bueno, acá yo le aclararía, no sé si me está escuchando bien, que en principio yo puedo ser profesional, en este caso escribano, puedo tener un campo y también puede ser pyme, ¿no? Eso no es limitante. Lo que me limita son los requisitos que, como explicó el contrato federal en la resolución 220 del año 19 de la Secretaría de pequeña y mediana empresa. Bueno, yo tengo que cumplir con esos requisitos en cuanto al ingreso, en cuanto a la cantidad de empleados, ¿cierto? No hay problema que un profesional tenga un campo y pueda ser micro, pequeña o mediana empresa. Si se diera esa situación de ser micro, pequeña y mediana empresa, no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna, digamos, problema en cuanto al tema de repatriación. La repatriación es solamente para aquellos que están categorizados como demás contribuyentes y que, como bien decía el contrato federal, tengan activos financieros en el exterior al 26 del 8 del 2020, que es cuando se publicó la ley 27.562. Es decir, que únicamente sería para los demás contribuyentes o eventualmente para aquellos, también podría ser aquellos contribuyentes que son pequeñas y medianas empresas que se inscribieron como condicional en el plan de pago. Llegó el 31 de octubre, no pudieron, la Secretaría no les dio el certificado de micro, pequeña y mediana empresa. En ese caso, estos sujetos podrían caducar el plan o eventualmente tendrían que reformular el plan de adherirse como demás contribuyentes. Es decir, la repatriación, concluyendo, es únicamente para los que son demás contribuyentes y en la medida que tengan activos financieros en el exterior, que son los que definió el contrato federal. De todas formas, también, cuidado, porque yo puedo ser un demás contribuyente y tengo una propiedad, por ejemplo, en Punta del Este, obviamente no tengo que repatriar nada porque esa propiedad no tiene la característica de activos financieros, entonces en ese caso simplemente me adhiero y no repatrio nada. Bueno, después había otra pregunta con respecto al SICORE o al CITI, con respecto al caso que creo que ya fue respondida por el contrato arriba, bueno, o sea, aquellos sujetos que no hubieran hecho retenciones o hubieran hecho retenciones, preservaciones y no depositaron, bueno, obviamente tienen que presentar la parte formal, en este caso el CITI o el SICORE,
y ahí obviamente entrar en el plan por las retenciones o percepciones omitidas. Esas son las preguntas que alcancé a ver, no sé, creo que entraron dos más, ¿sabes? También eso ya las vemos también. Bueno, no sé ahora si, no, son esas nada más. No sé ¿Continúo? si... Muy bien. Continúa entonces el contador arriba con lo que resta de la presentación. ¿Continúo? Sí. Sí, sí, sí. Ahora vamos a hablar un poco de las características de los planes de pago. ¿Sí? Dentro de las características tenemos la cantidad máxima de cuotas que fines de lucro, son las del artículo 4, lo que le explicó Diego, son 120 cuotas para todas las obligaciones, aporte, contribuciones, retenciones, percepción impositivo. Las MIPYMES o pequeños contribuyentes, que ahí podrían entrar los escribanos, algunos escribanos pueden estar en esa área, tienen 60 cuotas para aportes de seguridad social, retenciones y percepciones, y 120 para el resto de la obligación, lo que viene a ser impositivo, ¿sí? Y los demás contribuyentes, que ya no están dentro de los dos capítulos anteriores, son 48 cuotas para aportes de la seguridad social, retención y percepciones, y 96 para el resto de obligaciones. Este tipo de planes tiene cuotas, la mínima cuota que tiene es de 1.000 pesos, ¿sí? Venciendo la primera, algunos tienen pago cuenta, a otros no, que ya lo vamos a explicar ahora, pero todo viene a vencer la primera cuota a partir del 16 de diciembre del 2020 y la siguiente 16 de cada mes, como son de todos los planes, se hace por débito directo en cuota. Usted para eso sirve el CBU, para que le descuenten de la cuota todos los meses. Vamos a ir pasando de pantalla. La tasa de interés de este plan, esta tasa tiene un 2% mensual hasta mayo de 2021 y después tiene una variable equivalente a la tasa variable utilizada en los bancos privados, que se ajusta semestralmente, entre junio y noviembre y entre diciembre y mayo. Es importante este 2% de tasa de interés porque los planes anteriores tenían tasa del 3%, entonces les sirve a los que ya hicieron un plan anterior, como ya lo vamos a explicar un poquito más adelante, la reformulación del plan porque baja la tasa. Tenía una tasa del 3, hace una reformulación, luego hay una tasa del 2, con lo cual te ahorras mucho componente financiero, ¿sí? El pago cuenta de este plan, algunos tienen pago cuenta, otros no. Las medianas dentro del artículo 4, como explicó Diego, artículo 4 de la 4816, las medianas empresas, tramo 1, tienen el 1% del pago cuenta del total consolidado. Las medianas empresas, tramo 2, tienen el 2%. Las MIPYME, los MIPYME condicionales y los demás contribuyentes, tienen el 4%. Las micro y pequeñas empresas, los pequeños contribuyentes y las entidades sin fines de lucro no poseen pago cuenta. O sea que una vez que se confecciona el plan, lo único que tienen que hacer es el primer pago en diciembre del 2020. Esto le muestra un poco acá cómo es el sistema, para que por lo menos tengan una noción. Lo importante siempre de todo esto es consultar al profesional, porque si bien puede ser ameno, pero lleva cierto grado de complejidad donde tenés que validar una deuda, de la deuda que vos posees dentro de la cuenta tributaria, validar la deuda y de ahí ir al plan que te corresponde. Esto se hace con clave fiscal, requisito, como ya lo dijo Diego, el CBU, que eso se hace en un servicio, donde primero se declara el CBU y automáticamente el sistema Mi Facilidades, cuando se presenta, lo levanta automático. Y tener el domicilio fiscal y electrónico. Si ustedes se fijan ahí, tienen las opciones, cuando hablábamos de 60 cuotas y de 96 cuotas, de acuerdo a cuándo, dice deuda de impuestos, contribuciones de seguridad social, deuda de aportes. Están los dos planes diferenciados. Importante esto, pueden presentar N planes. Significa que hoy tienen una deuda de judicial y bueno, la presentan hoy, y de IVA, y después mañana se dieron cuenta que tenían otra y pueden presentar otro plan de IVA por otro impuesto, también puede presentar otro plan. No es solamente un solo plan en un solo momento. ¿Sí? Pasamos pantalla. Este es el módulo donde del Mi Facilidades. Eso de seleccionar CBU y cargar las obligaciones de lo que hablamos recién. Las
cuotas del plan son iguales y tienen las mismas características que tenían anteriormente los planes. En este momento hablamos de la refinanciación. ¿Qué es refinanciar? Formulación es otra cosa. Refinanciar los planes vigentes que yo tenía anteriormente, como por ejemplo una 4268, una 4557. Estos planes se pueden refinanciar en este plan, con lo cual las tasas son distintas, la cantidad de cuotas son mayores, entonces tiene un cierto grado de beneficio donde el contribuyente puede acceder a esto. El pago a cuenta es igual que un plan nuevo, entre el 1 y el 4, de acuerdo a lo que habíamos dicho anteriormente, el monto mínimo de 1.000 pesos. Lo importante, como volvemos a repetir, es poder traer ese plan que vos tenés anterior, esta cantidad de cuotas seguramente, porque esos planes de los cuales hablamos que están vigentes son de cuotas un poco más reducidas, y la tasa, por supuesto, del 2% es muy conveniente. Y se mantiene sobre estos tipos de planes la fecha del plan original, o sea, con lo cual también es beneficioso. Con todo, adhesión de plan, ¿no? Una presentación es que cada uno de los planes vos vas reformulando Perdón. a uno los planes. ¿Sí? Y Perdón, te da no la sé opción si, de no sé si todo el pagarlo mundo está escuchando o se le está contado, interrumpiendo. porque el visitante se paga 11% sobre las acciones más. ¿Escuchás, Diego, o no? Se está cortando mucho, Sergio. No sé si... A ver. Si hay un problema de internet, no lo vamos a poder solucionar tan fácil. La conexión estaría correcta. A ver el micrófono. ¿Ahí está un poco mejor o no? Sí, es que se corta como la conectividad, parece como que por ahí. Parece un poquito mejor ahora. Bien. Ahora sí. Cualquier cosa me avisa o me corta, Diego. Perfecto. Dale, hablando de, bueno, las refinanciaciones, como recién les decía, aparece la refinanciación, esto es todo el sistema, cómo va funcionando, elegís cada plan y cada plan lo refinancias, ¿sí? Es un poco la muestra de lo que hace el sistema. Tenemos son las reformulaciones. Las reformulaciones, hasta ahora, la 4667 es el plan anterior a la 4816, que viene de la misma ley, de la 27541 modificado. Entonces este plan lo vas a poder reformular en este plan nuevo. ¿Qué tiene importante? También la tasa. Entonces vuelve a bajar la tasa, ¿sí? Y las cuotas son iguales a lo que estábamos hablando anteriormente. El vencimiento es para aportes, 120 para contribuciones, en lo que refiere a MIPYMES, y en lo que sea, a lo que sea MIPYME y todavía no han conseguido el certificado, son 48 cuotas. La tasa de interés del 2%, hasta mayo de 2021, y actualizable por la tasa dada a partir de ese momento. Como ya hiciste un pago a cuenta sobre este plan, sobre esta misma ley, digamos, modificada, no se exige el pago a cuenta. Por supuesto, esto es siempre de carácter optativo, y el plan, el contribuyente desea qué plan quiere formular, que la reformulación te lo muestra el mismo, si no equivocarse y demás. ¿Te escucha mejor ahí o no? No. No. No.
Sí, me estoy dando cuenta. Pero como que no puedo hacer más nada. Como que no tengo... Si te Sí, parece, estoy Sergio, bueno, chequeándolo si y no, por lo menos funciona. A ver, para. ¿Cómo? ¿Cómo digo? ¿Se corta mucho? se está cortando. Si querés, continúo yo con lo que resta. Dale. Y ustedes me van corrigiendo lo que consideren. Volvemos entonces a la... Si vos Sí, finalizás entonces la exacto. presentación de pantalla. Sí, sí, sí. Ahora. Bueno, aquí había dejado entonces el contador arriba. Con la reformulación del planes condicionales, justamente acá habíamos comentado que uno de los requisitos era tener el certificado MIPYME vigente al 31 de octubre del 2020. Si no lo hubiera obtenido a esa fecha, tiene la posibilidad de hacer la reformulación del plan. La reformulación, entonces, lo va a tener que hacer de acuerdo a las condiciones de los demás contribuyentes. Y tiene 15 días desde el 31 de octubre del 2020 para hacer esa reformulación. Es decir, en general lo que va a ocurrir es se le va a reducir la cantidad de cuotas, ¿no? Porque dijimos que los que estaban en la condición de MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa, tenían más cuotas. De no ser así, la cantidad de cuotas se va achicando. Y si no lo realiza, no realiza la reformulación, implica la caducidad del plan. Esta placa es un poco más compleja, pero no nos vamos a detener mucho en esto, porque en realidad lo que nos plantea aquí esta placa es cuándo caduca el plan de facilidad de pago. Y acá depende la cantidad de cuotas, las causales de caducidad que se le han ido indicando. Cuantas más cuotas, más flexibilidad, digamos, en la cantidad de cuotas impagas o vencimientos que hubiera podido tener, ¿no es cierto? Si son planes de hasta 40 cuotas, falta de cancelación de 2 cuotas a los 60 días del vencimiento de la segunda, por ejemplo. Es simplemente para mencionar esto. No nos vamos a detener en este cuadro en particular, pero es para que sepan que, de acuerdo al plan y la categoría del sujeto, las condiciones de caducidad van cambiando. Eso con respecto a la falta de pago de cuotas. También, si hago una compensación a través de cuentas tributarias para cancelar obligaciones conforme a este régimen y resulta que el saldo a favor utilizado es inválido, eso también puede ser una causal de caducidad del plan que tuviera en paralelo. Es decir, yo tengo un poco y un poco, hago un plan y con otro hago una cancelación a través de compensación. Bueno, si esa compensación es improcedente, me puede llevar a la caducidad del plan que he presentado. La falta de obtención del certificado MIPYME, que eso ya lo comentamos en la placa anterior, y la falta de aprobación judicial del avenimiento en los casos, digamos, de los concursos y quiebras. Caducidad de los planes de facilidades de pago. En la placa que viene también seguimos con estas causales. Dice, en el caso de sujetos incluidos menos MIPYME, entidades sin fines de lucro y pequeños, caducará si después del 26 de agosto y los próximos 24 meses realizan alguna de las siguientes acciones. Claro, estas son condiciones que se han puesto un poco restrictivas para el universo de los contribuyentes que ahora pueden ingresar al régimen. ¿Y cuáles son estas condiciones restrictivas? Que no hagan distribución de dividendos y utilidades, que no accedan, mejor dicho, al mercado único y libre de cambios para realizar determinados pagos de beneficios de asistencia técnica, o cesión de derechos o licencias al exterior, vendan títulos, valores en moneda extranjera o transferencia a entidades del exterior.
Y también por la transferencia al exterior o compra de activos financieros desde el 26 de agosto y por los próximos 24 meses. Efectos de la adhesión. Bueno, una cosa que es clave es el reconocimiento por parte del contribuyente de la deuda que se ha incluido. Esto es clave, está contemplado en el artículo 9 de la norma, y ese reconocimiento implica la renuncia a cualquier acción o reclamo de repetición inclusive. Suspende las acciones penales, esto lo habíamos comentado, cuando ingreso al régimen, y cuando se cancela totalmente se produce la extinción de la acción penal. También se produce la interrupción de la acción penal, es decir, cuando yo ingreso aquí, los plazos que se venían corriendo para que prescribiera la acción penal vuelven a foja cero. Se levanta la suspensión de los registros especiales aduaneros, puede usufructar el beneficio de reducción de contribuciones con destino al régimen nacional de la seguridad social, considerar regularizado el importe adeudado, la baja en el REPSAL, que es este registro, digamos, de los que no tienen sanciones, o mejor dicho, en el registro donde están los que están, digamos, con algún incumplimiento, el ingresar al régimen me dan de baja en este registro, y con la cancelación total de la deuda también, habíamos comentado, se extingue la acción penal. Bien. Acá también hay un régimen de información, pero con esto no los quiero entretener. El régimen de información es porque justamente a los efectos de la repatriación, las empresas que tengan activos financieros en el exterior pueden tener que, a los efectos de adherir, pueden tener que repatriar. Pero esto también obliga a los socios de la empresa que quiere regularizar. Y en este caso, entonces, por eso las empresas tienen que cumplir con el régimen de información, porque si hay socios que tienen un 30% del capital o más, tienen que ser informados porque los socios que tengan ese porcentaje alto de participación también tienen que hacer individualmente repatriación. O sea que si una empresa quiere repatriar, pero tiene activos financieros en el exterior, lo hace, y también sus socios que tengan estos porcentajes importantes de participación. Bien, bueno, esto básicamente es la presentación, digamos, del régimen, de los beneficios, de las características. Como siempre, en la página de AFIP ustedes pueden encontrar un micrositio donde está todo lo contenido con relación a la moratoria, y también existe un ABC de preguntas y respuestas con todas las inquietudes que se han ido planteando hasta el momento con relación al régimen, llámese del original o ya modificado por la ley 27.562. No sé, Eugenio o Sergio, si han visto alguna inquietud más que hubieran planteado a través del chat. No, no he visto. Simplemente una pequeña acotación. No sé si me escuchan bien, por favor. Recordemos que el vencimiento está previsto para el 31 de octubre y ese día es sábado. No, yo les comento esta inquietud porque en muchos casos de contribuyentes que tienen que hacer pago a cuenta, por ejemplo, guarda que si esperan para el último día, cuando tengan que hacer el pago a cuenta, no todos los servicios bancarios funcionan el día sábado en las 24 horas. Es decir, creo que el sistema Link, por ejemplo, trabaja las 24 horas. Después, si algún contribuyente está en Interbanking, creo que es de lunes a viernes. Si es Baneco, no sé si depende hasta cierta hora del sábado. Tengan en cuenta esa cosita también. Bueno, básicamente hay una pequeña cosita más, agrego lo que vos dijiste, Diego, con el tema de las empresas, de los contribuyentes en quiebra. Estaría permitida, como es tan amplia la posibilidad de ingresar empresas que están fallidas sin continuación, siempre y cuando dentro de los 90 días del acogimiento logren el avenimiento, es decir, el levantamiento de la quiebra. Es un caso medio atípico, pero puede suceder. Inclusive está la posibilidad de aquellos sujetos fallidos que se presenten en el plan,
Si a los 90 días no logra el avenimiento, que la DGI en este caso, digamos que compartiría ese avenimiento en cuanto al acuerdo para levantar la quiebra, está prevista posibles prórrogas a esos 90 días. Y bueno, en el caso de los contribuyentes con sentencia firme, obviamente, digo, como bien dijiste, mientras tenga sentencia firme, ellos quedan excluidos de la moratoria, pero si ya hubieran cumplido la sentencia, hubieran cumplido la pena, podrían ingresar ya también a la moratoria. Así que es muy, muy amplio, ya sea por los conceptos o por los contribuyentes, ¿no es cierto? No sé si hay alguna inquietud de los matriculados que podamos ayudarles, con todo gusto. No le escucho contar a Yupi, está el micrófono apagado. ¿Me escuchan? Ahora sí, contadora. Sí, hay algo que no sé si podríamos dejar aclarado, porque recién lo pregunté, no sé si quedó bien aclarado porque no se le escuchó al contador Moore. En el caso de una retención, o sea, una escritura que le correspondió retención y en realidad la retención no se efectuó, el requirente, que en este caso, digamos, el vendedor, ¿podría efectuar la autorretención e ingresarla en moratoria? ¿Existe la moratoria para las autorretenciones? Bueno, es una buena pregunta. Mire, lo que pasa, no sé si me está escuchando bien, no lo he visto en la normativa. Lo que pasa es que ¿sabe cuál es el problema? O sea, no, en ningún lugar dice que no. El tema práctico ahí, que la verdad que no tengo esa certeza, es que yo tengo que hacer la autorretención a través, es a través de qué la formalizo la autorretención, ¿me explico? Porque yo tengo que Diría, hacer formal la contador, si declaración puede, jurada. yo le pediría si puede arrimar el micrófono porque recuerde que esto queda grabado Sí, y que es importante que lo escuchen a sí, a lo posteriori, por mejor, bueno, favor. pierdo la cámara. No Bueno, sé si me está escuchando mejor ahí. ahora mejor, sí. Bueno, sí, perdóneme, no se me ve, pero bueno, me acerco a la cámara. No, le decía que el tema de la autorretención, en ningún lado está dicho que no. Lo que pasa, el tema es de qué situación formal me surge la autorretención, ¿me explico? Pues ¿en qué la materializo? Ese es el problema práctico que se presenta en esta situación. ¿Me doy a entender? Materializa, digamos, la autorretención se materializa con creo que con un 799 era antes, y ahora supongo que No, con un BEP, que es con lo claro. que nosotros le indicamos a los escribanos que le indiquen, digamos, al vendedor para que se efectúe la autorretención. Está bien. Yo lo que pasa es que aquí, veo que decimos con Don Ferrero que yo tengo que, cuando me adhiero al régimen, tengo que aportar la declaración jurada o la rectificativa, si es que rectifico, para que surja el monto a ingresar. ¿Me explico? Y acá lo único que tendría sería un BEP. Esa es la parte práctica que veo cómo hacerla, ¿me explico? No está en ningún lugar negado la posibilidad de la autorretención moratoria, no está negado. El tema es la parte formal. Eso no la he visto aclarada todavía. Bueno, perfecto, entonces lo dejamos para que quede aclarado. No sé si hay alguna A otra ver, pregunta o... acá tengo otro chat. A ver, eh, si puedo, acá tengo una pregunta de Roxana Fernández. Dice, ¿puedo en esta moratoria incluir deuda en gestión judicial? Sí, obviamente, ya lo dijo el contador arriba, tendría que allanarse, presentar el 408 por vía presentación digital, allanarse y puede ya sea total o parcialmente presentarse en la moratoria. Y acá hay otra pregunta, dice, ¿el régimen de información es solo para grandes empresas? En caso de personas físicas, pymes con bienes en el exterior, ¿corresponde hacerlo o personas jurídicas pymes? Bueno, recordemos que el tema del régimen de información, si es por repatriación, es únicamente para los demás contribuyentes, no es ni para las pymes, micropymes, pequeños contribuyentes, ya sea personas humanas o indivisa, o las entidades sin fin de lucro. Esa no tiene en cuenta el tema de la repatriación, solamente demás contribuyentes.
No sé si queda alguna otra pregunta. Yo no tengo ninguna otra pregunta y creo que en el chat no han quedado preguntas pendientes. No sé si... Bueno. El régimen de información es solo para empresas grandes. En caso de la persona física, pyme, con bienes en el exterior, ¿corresponde hacerlo? ¿O persona jurídica, pyme, también? Preguntan acá. No, solo yo le decía que únicamente el tema ese de repatriación es para los demás contribuyentes, quienes están categorizados en esa condición. No va ni para micro, pyme, mediana y pequeña empresa, ni para pequeños contribuyentes, personas humanas sin divisa o entidades sin fin de lucro. Y en el caso de los monotributistas condicionales, es decir, que se presentaron el trámite, se acogieron, y eventualmente al 31 del 10 no tienen el trámite resuelto, bueno, ahí sí, estos contribuyentes tendrían o caduca el plan o lo reformulan y van a los demás a pagar a los demás contribuyentes, y si tuvieran activos financieros en el exterior, ahí sí tienen la obligación de hacer la repatriación dentro de los 60 días hábiles de acogida al régimen. No sé si quedó clara la respuesta. Acá hay otra pregunta, no sé si la han leído. ¿Puedo en esta moratoria incluir deuda en gestión judicial? Esa es la respuesta es sí. Sí, no hay ningún problema. Se le escucha muy bien a usted, contador Mure. Perdóneme, por favor. Ahí pueda quedar grabado y habría que regrabar esa parte en tal caso. No, le decía que en el caso de gestión judicial pueden hacerlo perfectamente siempre y cuando se hallan. Ahí está la presentación del formulario 408, 408, perfecto. Presentaciones digitales, y puede allanarse total o parcialmente. Eso no hay ningún problema, pero puede hacerlo. No, si se escucha, no olvidar que todos los tienen que entrar por mis facilidades, ya sea de pago con todo eso que habla de autorretención. El sistema en la ley y en la resolución no dice que no, pero tiene que ser por el mis facilidades. O sea que si el mis facilidades le deja incluir ese impuesto, seguramente se puede. Importante eso, que no puede ir y pagarlo con un B porque no va a estar dentro de los requisitos que tiene la resolución. Muy bien. Perfecto, no sé si hay más preguntas, si no, se encuentra presente, digamos, el escribano Daniel Carranza, no sé si quiere saludar, si no, los saludo en nombre del Colegio Escribano. Les agradecemos a todos los escribanos presentes. Y escribano Carranza, muchas gracias por haber participado, miembro de la Comisión Directiva del Colegio de Escribanos y vicepresidente del Colegio de Escribanos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Si me permite, Susana, tenía anulado el micrófono, así que simplemente agradecerles, contador Ferrero, contador Arribas y contador Moore, por la exposición y por la información que nos han brindado. Y bueno, espero que esto sea el comienzo de otras charlas y conferencias de capacitación que podemos hacer en forma conjunta. Muchas gracias. Muchas gracias, contadores, y quedamos a disposición de ustedes para lo que sea necesario. Mucho gusto, contador Moore, mucho gusto, contador Arriba, y mucho gusto, contador Ferrero. Gracias por la predisposición. Y luego esto va a quedar colgado en la página, así que cualquier tipo de contacto que nos pregunten los escribanos se los transmitiremos. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.